Hola y bienvenidos. Es hora de dejar las cargas de este día. Permitan que su cuerpo se hunda profundamente en el suave cojín de su cama. Esta noche viajaremos juntos a las verdades más profundas de la mente, guiados por la sabiduría ancestral de las enseñanzas de Buda. La mente es un lugar hermoso, salvaje y poderoso. Es el arquitecto de todo lo que percibes, la fuente silenciosa de toda tu alegría y el manantial de cada sufrimiento sutil. Esta noche aprenderemos a convertir a ese arquitecto en un amigo, un guía que te conduzca hacia el descanso, no hacia la resistencia. Cierra tus ojos ahora. Inhala profundamente, llevando el aire hasta tu centro. Y exhálalo lentamente, dejando que la respiración se lleve cualquier tensión que quede. No intentes pensar, simplemente suelta. Están escuchando el canal Susurro del Loto. Esta noche comenzamos un viaje largo y suave hacia el corazón de la sabiduría de Buda, un camino conocido como el Dhammapada, el sendero de la verdad. Dejen que el sonido de estas palabras, la verdad de estos versos, se asiente en ustedes como una lluvia profunda y tranquila. Mientras se dirigen hacia el descanso, recuerden esta sencilla invitación. Suscríbanse al canal para que estos susurros de sabiduría ancestral puedan ser un compañero suave y familiar en su viaje hacia el sueño, noche tras noche tranquila. La mente como arquitecto de la realidad. Relájense más profundamente ahora. Dejen que la oscuridad tranquila de su habitación se convierta en un suave recipiente para su conciencia. Comenzamos nuestro primer pasaje largo sobre la verdad más simple y profunda. La mente es el precursor de todas las cosas. Buda habló de esta verdad no como una idea filosófica, sino como una observación directa de la realidad, una verdad tan clara como el sol de la mañana. Él dijo: la mente precede a todos los estados mentales. La mente es su jefe. Todos son obra de la mente. Si con una mente impura uno habla o actúa, el sufrimiento lo sigue como la rueda que sigue al pie del buey. Imagina ese camino ancestral, el andar lento y pesado del buey, la inevitable rotación de la rueda de madera detrás de él. El buey es tu intención, tu pensamiento o sentimiento fundamental. La rueda, pesada y certera, es la consecuencia que sigue. No hay separación, no hay demora, solo el eco natural del sonido original. Esto no es un concepto de castigo, es la ley natural del mundo interior. Pasamos nuestros días persiguiendo consecuencias, tratando de reordenar el polvo que ya se ha asentado. Pero el verdadero trabajo siempre se hace en la fuente, la mente misma. Cuando actúas desde un lugar de agitación, desde una mente llena de apego, miedo o resentimiento, el mundo te devuelve eso. El sufrimiento que sigue no es una sentencia, sino un espejo que te muestra la calidad del pensamiento que lo creó. Piensen en un jardín, la metáfora más familiar para la mente. Si plantan semillas de ira, nutriéndolas con atención y energía, no pueden esperar cosechar paz. La semilla de ira crece hasta convertirse en una flor airada,
y sus espinas inevitablemente pinchan su propia mano. Es biología simple y silenciosa, representada en el escenario de su conciencia. Pero hay una segunda parte de esta gran enseñanza, un verso de esperanza y gracia tranquila. La mente precede a todos los estados mentales. La mente es su jefe, todos son obra de la mente. Si con una mente pura uno habla o actúa, la felicidad lo sigue como su sombra que nunca se aparta. La sombra que nunca se aparta. Piensen en esa imagen. No es algo que persigan o a lo que se aferren. Simplemente está ahí. Una parte inseparable de su ser, siempre presente cuando brilla la luz de una intención pura y tranquila. ¿Qué significa una mente pura? No significa una mente sin pensamientos. Eso es una imposibilidad para un ser humano vivo. Una mente pura es aquella que no es poseída por sus pensamientos. Es una mente que elige su intención en lugar de ser arrastrada por el impulso o el viejo hábito. Es una mente arraigada en la inocuidad, en la generosidad y en la aceptación. Cuando tus pensamientos son amables, tus palabras son amables. Y cuando tus palabras y acciones son amables, el espacio a tu alrededor se suaviza. Las personas que conoces responden con menos tensión. Tu propia experiencia interna pierde su agudeza. Esta felicidad no es una recompensa entregada desde el exterior. Es el florecimiento natural e inevitable de una elección interna. Aquí es donde comienza la práctica de estar quieto. Es el trabajo profundo de pasar de la consecuencia externa a la fuente interna. Esta noche, mientras descansan, comencemos a explorar los dramas simples y cotidianos donde esta verdad se manifiesta. Imagina a un joven monje llamado Ananda, no el famoso asistente de Buda, sino un estudiante en una tranquila ermita de montaña. Ananda era diligente, fuerte y profundamente comprometido con la práctica. Sin embargo, le molestaba una irritación persistente. Los otros monjes a menudo eran ruidosos. Tosían durante la meditación. Sus cuencos repicaban demasiado fuerte durante las comidas. Un monje en particular, que tenía la costumbre nerviosa de golpear el pie, llenaba a Ananda de un profundo y silencioso resentimiento. Ananda intentó todo para detener el ruido. Trasladó su cojín a la esquina más lejana del salón. Habló con el abad, sugiriendo reglas más estrictas. Nada cambió el mundo exterior. El golpeteo continuó, el repiqueteo persistió, y la paz interior de Ananda se hacía añicos cada tarde. Un día, Ananda se acercó a su maestro, un anciano y apacible gurú conocido por su profundo silencio. «Maestro», susurró Ananda, con la voz cargada de frustración, «no puedo encontrar la paz. Mi corazón está lleno de fuego a causa del ruido. Busco la quietud del camino, pero los demás no me la conceden». El maestro miró a Ananda, sus ojos suaves como el musgo, y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. No habló de inmediato. Simplemente señaló la pared lejana de la sala de meditación, donde una pequeña rendija de luz solar se movía lentamente sobre la madera envejecida. «Ananda», dijo finalmente el maestro, su voz un murmullo seco y suave. «¿Cuánto tiempo llevas luchando contra el sonido?» «Durante muchos meses, maestro. Es el gran obstáculo». El maestro sonrió, un movimiento tan leve que apenas fue visible. «¿Y en esos muchos meses ha detenido tu lucha el golpeteo?» «No, maestro.
admitió Ananda con la cabeza inclinada. Entonces tu lucha simplemente está añadiendo una segunda capa de sonido, observó el maestro. Está el sonido del pie, que es el mundo exterior, y luego está el sonido de tu reacción, el sonido de odio este sonido, esto debe parar, esto no debería estar sucediendo. Este segundo sonido, Ananda, es más fuerte que el primero. Es el que verdaderamente te roba la paz. El maestro entonces ofreció una instrucción tranquila y profunda. Durante la próxima semana, cada vez que empiece el golpeteo, no te resistas, no lo juzgues, simplemente nombra el sonido en tu mente. Golpeteo, irritación, golpeteo, irritación. Y luego, muy deliberadamente, desea la paz a ese monje. Ananda se mostró escéptico. ¿Cómo podría desear la paz al irritante resolver el problema? Pero confió en su maestro y regresó a su práctica. Al día siguiente comenzó el golpeteo. Toc, toc, toc. La mente de Ananda se encendió al instante con el calor familiar de la ira, pero se detuvo. Recordó la instrucción: golpeteo, irritación. Y entonces, con un pequeño y silencioso esfuerzo, ofreció el deseo. Que este monje se libere del sufrimiento, que encuentre la calma. Las primeras veces, el deseo se sintió completamente vacío, una mentira pronunciada en medio del fuego. Pero persistió. Cada vez que el sonido externo llegaba a sus oídos, volvía a la elección interna. Golpeteo, resentimiento, que sea pacífico. Algo empezó a cambiar. La irritación no desapareció al instante, pero su cualidad cambió. Antes, la irritación había sido aguda, un cuchillo cortando su conciencia. Ahora era un latido más sordo, y tan pronto como se ofrecía el deseo de paz, el latido empezaba a disminuir. Se dio cuenta de que la ira no era culpa del sonido. La ira era el resultado de su propia mente negándose a aceptar el sonido. El sufrimiento era creado por el pensamiento. Esto no debería ser así. Cuando cambió su intención de la resistencia a la compasión, la energía en la habitación no cambió, pero sí la sensación en su cuerpo. La tensión en su pecho comenzó a aliviarse. El nudo en su estómago se suavizó. La felicidad que siguió no fue la felicidad de una habitación tranquila, sino la felicidad profunda e inquebrantable de una mente que había elegido su propia respuesta, una mente que había dejado de ser su propia carcelera. Esta es la gran revelación de los primeros versos del Dhammapada. Tu experiencia de la vida no está determinada por el evento, sino por la intención que le pones al evento. La mente no es solo un receptor del mundo, es la creadora del mundo interior. En este espacio profundo y tranquilo, deja que esta verdad se asiente en ti. Piensa en las pequeñas irritaciones de tu día, el correo electrónico que te molestó, el comentario descuidado de un ser querido, el retraso en el tráfico. En ese momento de fricción, ¿qué elección hiciste? ¿Elegiste la mente impura, la mente de resistencia que habla o actúa con impaciencia y viste cómo el sufrimiento seguía como la pesada rueda? ¿O elegiste la mente pura, la mente de aceptación y paciencia, aunque solo fuera por una sola respiración, y observaste cómo una sutil y tranquila felicidad le seguía como la sombra que nunca se va?
La práctica está siempre disponible en cada momento. Es el suave desvío de tu conciencia del ruido exterior hacia la cualidad de la quietud interior. La quietud está siempre ahí, bajo la superficie del pensamiento y el sonido. Considera la profunda quietud del bosque por la noche. En esa oscuridad muchas cosas están sucediendo. El movimiento de una pequeña criatura, el susurro del viento a través de los pinos, el sutil movimiento de la tierra. Pero el suelo del bosque no se resiste al viento. La tierra no se resiste a las pequeñas vidas que se mueven sobre ella. Lo sostiene todo en una vasta y silenciosa aceptación. Esta es la cualidad de la mente despierta. Sostiene el clamor sin convertirse en el clamor. Conoce el sonido del mundo, pero escucha su propia intención silenciosa con más claridad. Toma ahora unas cuantas respiraciones lentas y profundas e imagina que eres el suelo del bosque. Eres vasto, antiguo y quieto. Los pensamientos son el viento, las preocupaciones son los pequeños movimientos, pero tú sigues siendo la tierra. Nada puede realmente perturbarte. Deja que las palabras del Buda se asienten en tu cuerpo en reposo. Si con una mente impura uno habla o actúa, el sufrimiento le sigue como la rueda que sigue al pie del buey. Si con una mente pura uno habla o actúa, la felicidad le sigue como su sombra que nunca se aparta. Esta es la promesa del sendero de la verdad. Es un camino de transformación simple e inmediata. El trabajo no es cambiar el mundo, sino refinar la intención que crea tu mundo interior. En esta suave conciencia que encuentres un descanso profundo y una tranquila facilidad. El río del apetito y la libertad. Deja que la tranquila sabiduría de la primera lección se asiente profundamente en tu corazón. Has probado el poder de la mente para moldear la realidad. Ahora, mientras descansas aún más profundamente, volvemos nuestra conciencia al gran río que mantiene la mente inquieta, el río de Tana, la sed profunda que llamamos apetito. El Buda enseñó que el apetito es la raíz de todo sufrimiento. No es el evento externo lo que causa el dolor. Es la exigencia insistente de la mente de que la realidad sea diferente de lo que es. Es el apego profundo y desesperado. Imagina este apetito como una enredadera. No es algo cruel en sí mismo, es simplemente energía buscando crecer. Pero cuando esta enredadera crece alrededor de un árbol hermoso y antiguo, digamos, el árbol de tu vida, comienza a envolver el tronco, las ramas, las hojas. Busca la luz y en su ascenso implacable, lentamente comienza a exprimir la vida del anfitrión. Eventualmente, el árbol ya no es el mismo. Es meramente una forma definida por el agarre desesperado de la enredadera. Esto es lo que el apetito le hace al alma. Es una sed triple. Primero, está el apetito por el placer sensorial, la necesidad de la siguiente comodidad, el sabor más dulce, el sonido más suave, la sensación de facilidad. Este apetito siempre corre por delante de ti, prometiendo felicidad justo a la vuelta de la esquina, en la próxima posesión o en la próxima indulgencia momentánea. Segundo, está el apetito por la existencia, el deseo de ser más, de probar tu valía, de solidificar tu identidad, de dejar una huella duradera. Esto es el aferrarse al yo, la creencia de que soy separado y debo persistir. Este apetito te hace sentir pesado, agobiado por la presión de la autoimportancia. Y tercero, el más sutil y oscuro, es el apetito por la no existencia, el deseo de escapar del momento presente, de alejar lo que es doloroso, de silenciar la mente, de desear que ciertas partes de tu vida, o incluso tú mismo, no existieran. Esta es la resistencia en su forma más pura y agotadora.
Estas tres sedes mantienen girando la rueda del sufrimiento. Considera a los viejos monjes de la tradición del bosque. Toda su práctica estaba diseñada para cortar suavemente la enredadera del apetito, no arrancándola violentamente, lo que solo causa más daño, sino simplemente observándola hasta que pierde su poder. Hay una historia de un joven llamado Tissa que llegó al monasterio agobiado por una gran tristeza. Tissa había sido un comerciante exitoso, rico en sedas y joyas, y su vida era un desfile constante de lujo. Pero una plaga asoló su ciudad, y en un solo mes perdió a su familia, su fortuna y su salud. Llegó al monasterio buscando una respuesta, exigiendo saber por qué el universo lo había traicionado. El abad, un hombre cuya presencia era tan quieta como el agua profunda de un pozo, escuchó pacientemente el relato de pérdida de Tissa. «Has sufrido una gran herida, Tissa», dijo el abad en voz baja. «Pero dime, ¿qué perdiste verdaderamente?» «Lo perdí todo», exclamó Tissa. «Mi esposa, mis hijos, el amor y el consuelo de mi hogar». «Sí, las formas se disolvieron», asintió el abad. «Las formas físicas de aquellos a quienes amaste han regresado a la tierra, como deben hacerlo todas las formas. Pero háblame del amor mismo. ¿Estaba el amor contenido en la forma o era una cualidad dentro de tu propio corazón?» Tissa hizo una pausa. Se dio cuenta de que no estaba lamentando el amor. El amor era un dolor cálido y constante, aún presente. Estaba lamentando la posesión del amor, la certeza de que siempre estaría allí en una forma específica y predecible. «Perdí la certeza, maestro», susurró Tissa. «Perdí la creencia de que las cosas permanecerían como yo deseaba». «Ah», dijo el abad, con una voz más suave que la caída de una pluma. «Perdiste la ilusión de control, y eso, Tissa, es el tesoro más grande que el universo puede quitarte». El abad explicó que la vida del mercader había estado impulsada por el anhelo de permanencia, la creencia profunda y silenciosa de que si pudiera adquirir lo suficiente, retener lo suficiente y controlar lo suficiente, estaría a salvo. Pero la seguridad construida sobre el apego es meramente una jaula con barrotes invisibles. El anhelo es una mano que se extiende, intentando agarrar humo, continuó el maestro. Cuanto más aprietas, menos retienes. La verdadera libertad llega cuando la mano se abre, y esta apertura, esta práctica de no apego, es quizás la disciplina más difícil del corazón humano. No se trata de desechar tus posesiones o rechazar relaciones. Se trata de remover el pegamento del apego de tu vida interior. Significa disfrutar plenamente del atardecer sin el deseo desesperado de poder congelar ese único momento en el tiempo. Significa amar a otra persona completamente, sin el miedo de que su naturaleza cambiante de alguna manera disminuya la tuya. Significa experimentar la calidez de tu manta o la quietud de tu habitación y reconocer el placer, pero sin exigir que el placer continúe más allá de su ciclo natural. Cuando la mente se aferra, se contrae. Puedes sentir la contracción ahora, quizás en tu propio cuerpo, una ligera tensión en la mandíbula, una respiración superficial, una sutil resistencia contra el futuro. Esta contracción es sufrimiento en miniatura, pero cuando la mente se libera, se expande, se vuelve porosa, como una nube que puede retener la lluvia sin intentar retener las gotas. Veamos un ejemplo simple y cotidiano de este apego, el momento antes de conciliar el sueño. El cuerpo está cansado, la mente está lista para rendirse, pero a menudo surge un pensamiento sutil y agudo. Debo dormirme ahora.
espero dormir bien esta noche. Necesito estar descansado para mañana. Esta necesidad, esta pequeña insistencia en un resultado es la vid del anhelo. Es el deseo de control sobre un proceso puramente natural e incontrolable. ¿Y cuál es el resultado? La mano aprieta el humo y el sueño que anhelas se retira aún más. La enseñanza de la libertad es simple. No persigas el sueño. Invita al descanso. Perseguir el sueño es producto del anhelo. Es el esfuerzo por hacer que algo suceda. Invitar al descanso es un acto de no apego. Es la disposición a permitir que lo que esté presente, sabiendo que el cuerpo, sabiduría, descansará cuando esté listo. La práctica consiste en desplazar tu atención del resultado deseado, el sueño, a la simple y tranquila conciencia del proceso, la respiración. Siente la respiración entrando y saliendo, no como una herramienta para lograr el sueño, sino como el único momento que realmente existe. Cuando surja el pensamiento, sigo despierto. No lo combatas, no lo critiques. Simplemente observa el pensamiento, etiquétalo y suavemente regresa tu conciencia al ascenso y descenso de tu abdomen. Pensamiento, pensando. Regresa a la respiración. Así es como se rompe la gran cadena del sufrimiento, forjada por el apego, no con un martillo, sino con la conciencia tranquila y persistente que elige la no resistencia una y otra vez. El Dhammapada habla de aquel que ha desechado esta sed. Para aquel que ha destruido el bosque del anhelo, los arbustos de la pasión no brotan más. Aquel cuya mente no está perturbada por las pasiones, que está libre de pecados y virtudes, él está despierto. Imagina tu mente como un campo. El anhelo de placer y persistencia es como un bosque que ha crecido salvaje, proyectando sombras por todas partes. El sabio, el iluminado, no solo corta los árboles, arranca las raíces, las semillas, la condición misma que permite que el bosque vuelva a crecer. Esa condición es la ilusión de un yo separado y permanente que necesita adquirir y proteger constantemente. En este estado profundo y meditativo, deja que tu mano interior se relaje. ¿A qué te aferras ahora mismo? No en tus manos físicas, sino en el suave y sutil agarre de tu mente. ¿Es una preocupación por la reunión de mañana? Deja que se suavice. Es simplemente el fantasma de un evento futuro que aún no ha llegado. ¿Es un recuerdo de la discusión de ayer? Deja que se suavice. Es simplemente el eco de un sonido que ya ha pasado. ¿Es una decepción contigo mismo? Deja que se suavice. Es simplemente la comparación de un momento fugaz con un ideal imposible. Tú eres la conciencia que sostiene la preocupación, el recuerdo y la decepción. Tú no eres las cosas mismas. Y la conciencia, vasta e inmóvil, no necesita aferrarse. Es completa en sí misma. La enseñanza no trata de volverse frío o indiferente. Trata de volverse profundamente cálido y presente. Cuando dejas de aferrarte a cómo deberían ser las cosas, finalmente eres libre de experimentar plenamente cómo son. Este desapego es la forma más elevada de amor.
porque es amor sin condición ni exigencia. Es amor que confía en la naturaleza cambiante de todas las cosas, incluso de sí mismo. Inhala. Siente la facilidad que viene con la aceptación de este mismo momento. Exhala. Libera la sutil tensión de querer que el momento sea diferente. Estás entrando en un estado de descanso más profundo que el sueño. Es el descanso de una mente que ha cesado su lucha interna. Es la tranquila libertad del corazón que no se aferra. El camino del vigilante. Ahora deja que tu cuerpo se vuelva aún más pesado, hundiéndose más profundamente en la suave rendición del momento. Hemos hablado de la mente como el arquitecto y la vid del anhelo que intenta ahogarla. Esta noche nos volvemos hacia el antídoto, la tranquila disciplina que es el camino para salir del sufrimiento. Apamada, el camino de la vigilancia, o la diligencia atenta. El Buda llamó a la vigilancia el camino hacia lo inmortal, y a su opuesto, la desatención o la diligencia, el camino hacia la muerte. Pero estos términos no son literales. Muerte aquí significa la muerte del estado de iluminación, el constante renacimiento en el sufrimiento, el ciclo interminable del no saber. Lo inmortal significa la profunda realización del nirvana, el estado más allá del anhelo y la lucha. El verso es una llamada de atención cruda y sencilla. La vigilancia es el camino hacia lo inmortal. La desatención es el camino hacia la muerte. Los vigilantes no mueren. Los desatentos están como ya muertos. ¿Qué significa ser vigilante en el contexto del camino hacia el descanso? No significa estar tenso, nervioso o observando ansiosamente el mundo. Significa estar presente. Es la presencia no ansiosa de la mente en casa en su propio momento. Imagina el escenario tradicional de un monasterio zen, el sonido suave y continuo de la campana, el ritmo lento y deliberado de la meditación caminando, las piedras cuidadosamente dispuestas en el jardín. Todo es una lección de vigilancia. Cada acto es una oportunidad para estar completa y profundamente aquí. En el mundo moderno, confundimos estar ocupados con ser vigilantes. Estamos constantemente corriendo, haciendo varias cosas a la vez, planificando el siguiente momento mientras el momento actual se nos escapa desapercibido. Esto es desatención. La mente dispersa por todas partes, pero sin centrarse en ninguna. La persona verdaderamente vigilante no es la que trabaja más horas, sino la que realiza una sola tarea pequeña: lavar un cuenco, beber una taza de té, escuchar un sonido, con atención total e indivisa. Piensa en una imagen sencilla, la forma en que un gato observa un ratón. El gato está perfectamente inmóvil, completamente concentrado, pero totalmente relajado. No está tratando de forzar al ratón a aparecer. Simplemente está preparado, receptivo y consciente del espacio. Esta es la cualidad de apamada, prontitud relajada. En el momento en que te vuelves desatento, abres la puerta a los viejos hábitos. La mente, siendo una criatura de inercia, inmediatamente agarrará la distracción familiar más cercana, la preocupación que se repite, el juicio que surge, el anhelo de alivio inmediato. La desatención
es la tranquila rendición a la propia gravedad de la mente. Se cuenta la historia de un maestro llamado Dogen, quien, después de viajar por mar a China en busca de las enseñanzas más profundas, regresaba a Japón. Mientras su barco cruzaba la vasta extensión de agua, vio un barco que se acercaba en la distancia, y en la cubierta estaba un cocinero anciano y sencillo del monasterio, un Tenzo, a quien Dogen había conocido brevemente. Dogen se sorprendió. Sabía que el Tenzo era anciano y debería haber estado descansando, no viajando. Dogen invitó al hombre a su barco. «Tenzo, usted es un hombre anciano», dijo Dogen. «¿Por qué viaja tan lejos? Debería estar tranquilo en el monasterio». El Tenzo explicó que había viajado para comprar setas especiales para la comida monástica. Dogen preguntó: «¿Por qué viajó usted mismo? ¿Por qué no pidió a los monjes más jóvenes que fueran?» El anciano cocinero sonrió, con el rostro arrugado como un pergamino antiguo. «Los demás no soy yo», dijo simplemente, «y el deber de un cocinero, especialmente el cuidado del caldo y la calidad de los ingredientes, debe hacerse con todo el ser. Mi deber es mi práctica». Dogen entonces hizo una pregunta que tenía sus raíces en la impaciencia común de una mente en búsqueda. «Pero está perdiendo el tiempo viajando. ¿Por qué no pasar estos días meditando en los textos, estudiando la sabiduría profunda?» El Tenzo sacudió suavemente la cabeza, mirando el mar interminable y en movimiento. «Maestro Dogen», dijo, «¿cree que leer los rollos sagrados es un mejor uso del momento que comprar setas?» Dogen respondió: «Por supuesto. El estudio del camino es de la más alta importancia». El Tenzo hizo una pausa, permitiendo que el silencio del mar llenara el espacio. Luego ofreció la profunda perspectiva de una vida vivida con vigilancia. «Maestro, usted aún no sabe leer los rollos del universo. Ser un Tenzo es saber que el camino está en la cuidadosa selección del grano de arroz más pequeño. El camino está en la temperatura perfecta del agua. El camino está en la atención simple y completa que se da a la tarea presente. Si no estoy completamente presente cuando compro la seta, ¿cómo puedo estar completamente presente cuando cocino la seta? Y si no estoy presente cuando cocino, ¿cómo puede nutrirse el Dharma en los cuerpos de los monjes que la comen?» El cocinero continuó su sermón silencioso. «Los textos son meras palabras sobre el camino. El acto de cocinar con total vigilancia es el camino mismo, desplegándose en sus manos. No hay separación entre ambos». En ese momento, Dogen comprendió. La vigilancia no es una actividad espiritual especial que uno realiza solo en su cojín de meditación. Es la cualidad de conciencia que uno aporta a los aspectos más mundanos de su vida. Es la realización no dual de que lavar una taza no difiere en importancia espiritual de un gran sermón. Esta lección es una profunda invitación para usted ahora, mientras yace en la tranquila oscuridad. Todo su entorno, su cama, su respiración, los sutiles sonidos fuera de su ventana, es su rollo sagrado. Su simple acto de descansar es su práctica espiritual. ¿Puede usted aportar la misma cualidad de presencia sincera y sin ansiedad que el viejo cocinero aportaba a su trabajo? En lugar de ser descuidado, dejando que su mente divague hacia los planes de mañana o los lamentos de ayer, elija ser vigilante. Devuelva su atención suavemente, pacientemente,
a la sensación percibida de su cuerpo relajándose. Sienta el peso de su cabeza en la almohada. Vigilancia. Note la ligera frescura del aire en su piel. Vigilancia. Escuche el ritmo tranquilo de su propio corazón latiendo en su pecho. Vigilancia. Cada pequeño momento de presencia completa es una victoria contra el antiguo hábito de la negligencia. Es un momento en el que está verdaderamente vivo, verdaderamente despierto y verdaderamente en casa. La persona vigilante se da cuenta de que la vida se compone únicamente de estos pequeños y ordinarios momentos. No hay un momento espectacular de despertar esperándole en un futuro lejano. El despertar está aquí, ahora, en la quietud que observa cómo la respiración sube y baja. No intente forzar a la mente a estar quieta. Eso es un esfuerzo nacido del anhelo. En cambio, simplemente ofrézcale a la mente una tarea suave y paciente. Quédate aquí. Imagine que está haciendo guardia en la puerta de un hermoso y tranquilo jardín. El jardín es su conciencia despierta. Los pensamientos y las preocupaciones son invitados que se acercan a la puerta. Su trabajo no es luchar contra los invitados ni negarles la entrada. Su trabajo es simplemente verlos, nombrarlos y observarlos pasar. Aparece un pensamiento preocupante. Ah, una preocupación. Te veo. Aparece un pensamiento de planificación. Ah, un plan. Te veo. Permaneces como el guardián de la puerta, firme, sereno y presente. Este es el descanso profundo que proviene de ser el observador, no el participante, en el drama interminable de la mente. El Dhammapada anima a quien se compromete con este camino. Los sabios, que están siempre vigilantes, que se entrenan día y noche, que se esfuerzan por alcanzar el nirvana, sus impurezas llegan a su fin. La vigilancia de la que hablamos esta noche no es un esfuerzo, es una profunda relajación, porque significa que ya no estás luchando contra el fluir de la vida, estás fluyendo con ella. Ya no intentas lograr algo en el futuro, estás realizando la perfecta plenitud del presente. Descansa ahora en este estado suave y vigilante. Deja que el espíritu del viejo cocinero, que encontró el universo entero en un solo grano de arroz, guíe tu conciencia. Que tu momento de descanso sea tu práctica más elevada y vigilante. Que te des cuenta de que ya estás en el camino hacia lo imperecedero, simplemente eligiendo estar total y bellamente aquí. El bosque del sabio. Permítete sentir el descanso profundo y nutritivo que proviene de abrazar la vigilancia. En el momento en que estás plenamente presente, eres plenamente sabio. Ahora, mientras tu conciencia se suaviza aún más, dirigimos nuestra atención a la figura del pandita, el sabio, tal como se describe en el Dhammapada, aquel cuya paz no es meramente accidental, sino que está arraigada en una comprensión profunda y tranquila. El sabio no es la persona que posee muchos libros o tiene muchos títulos. El sabio es quien comprende la verdadera naturaleza de la realidad y alinea su vida con esa comprensión. Se caracterizan por la no condena, la paciencia profunda y una inquebrantable quietud interior. Los versos hablan del sabio. Si un hombre ve que un hombre mejor, uno superior a él o un igual, le es amigo, que siga a ese sabio y conocedor, como la luna sigue el camino de las estrellas. Esto sugiere un camino de profunda humildad. El sabio es lo suficientemente humilde como para reconocer la sabiduría en los demás y aprender del ejemplo silencioso
de aquellos que caminan por el sendero con gracia. Pero la sabiduría en sí misma es una cualidad interior, una luz tranquila que guía el camino a través del bosque de la experiencia humana. Imagina al sabio, un monje solitario llamado Casapa, caminando lentamente por un denso bosque al amanecer. El aire es fresco y húmedo, trayendo el aroma a pino y tierra mojada. Casapa no busca nada especial, simplemente está realizando su pindapata, la recolección matutina de comida de limosna. Se mueve con un ritmo tan lento y uniforme que parece menos un hombre caminando y más una estatua deslizándose por el suelo. Mientras camina, su mente no emite juicio sobre la calidad de la luz, la belleza de los árboles o el sabor de la escasa comida que recibirá. Su mente simplemente observa. El pie se eleva, el pie se mueve, el pie se apoya. Inhalación, exhalación. Esta corriente ininterrumpida de atención desnuda es el sello distintivo de su sabiduría. La gente de la aldea más cercana notó algo profundo en Casapa. Él era el mismo. Ya le ofrecieran un cuenco lleno de arroz rico y recién cocinado, o un trozo pequeño y único de corteza seca. Su comportamiento no cambiaba. Sus ojos no mostraban decepción, ni deleite especial. Un día, un joven estudiante se acercó a Casapa, mientras éste descansaba bajo un gran árbol bodhi después de recibir sus limosnas. «Maestro Casapa», preguntó el estudiante, con voz seria y apresurada, «veo que nada le perturba. Cuando la gente le ofrece comida pobre, la acepta con la misma tranquila dignidad que cuando le ofrecen la mejor. ¿Cómo logra permanecer tan imperturbable ante la calidad de las cosas que recibe?» Casapa miró al joven estudiante, con la mirada clara y fija. «Joven», respondió él, «dime, cuando miras el sol, ¿cambia el sol su luz según sobre qué brilla? ¿Brilla menos intensamente sobre un charco de barro que sobre una pieza de oro pulido?» El estudiante pensó por un momento. «No, maestro, la luz es simplemente la luz. Brilla por igual sobre todas las cosas. Y así es con la mente del sabio», dijo Casapa, tocándose ligeramente el pecho. «La mente es como el sol, su naturaleza es la conciencia, su cualidad es la paz. Los objetos que encuentra, sean agradables o desagradables, ricos o pobres, alabados o criticados, son como el barro y el oro». Continuó, su voz más suave que el susurro de las hojas sobre ellos. «La persona necia se apega al objeto. Se excitan con el oro y se repelen con el barro. Su paz sube y baja con la naturaleza cambiante de las cosas que perciben. Pero el sabio reconoce que el verdadero tesoro no es el objeto en sí, sino la conciencia que lo percibe. La conciencia permanece íntegra, completa e imperturbable, independientemente del objeto. La verdadera práctica del sabio, explicó Casapa, es dejar de juzgar la experiencia que llega. El juicio es el intento de la mente de dividir la realidad en dos bandos: lo que me gusta y quiero conservar, y lo que me disgusta y quiero alejar. Esta división crea conflicto interno, una guerra con la realidad. Y como aprendimos en la primera lección, la guerra con la realidad es sufrimiento. El sabio practica el no juicio, que es una aceptación suave y vasta. Si surge un dolor en el cuerpo, la persona necia lo juzga. «Esto no debería estar aquí. Odio este dolor. Debe irse». El sabio simplemente observa. Dolor, sensación, ardor, cambiante, sin resistencia, sin lucha.
Si surge una sensación de profunda paz, la persona necia la juzga. Esto es maravilloso. Debo aferrarme a esto. Debo encontrar una manera de repetir este momento. El sabio simplemente observa. Paz, ligereza, fugaz, cambiante, sin aferramiento, sin agarre desesperado. En ambos casos, la experiencia es recibida con la misma tranquila dignidad y comprensión. Esto también pasará. Mientras yaces aquí, descansando, esta práctica de no juicio es tu herramienta más poderosa para el descanso. Tu mente, en su hábito inquieto, puede intentar juzgar tu estado actual. Ya debería estar durmiendo mejor. Esto está tardando demasiado. No debería haber pensado en eso hoy temprano. Estos son los susurros de la mente que juzga, el necio que intenta categorizar y controlar lo que simplemente se está desarrollando. Ahora, interrumpe suavemente esa voz. No la combatas, simplemente rehúsate a seguirla. Vuelve tu conciencia a los hechos centrales y sin juicio del momento. Estoy respirando. Mi cuerpo está caliente. Un sonido pasa afuera. Un pensamiento surgió y pasó. Esta práctica de descansar en el hecho del momento, en lugar del juicio del momento, es el camino del sabio. Conduce a la profunda y gran paz que el Dhammapada promete. Así como una roca sólida no es sacudida por el viento, así los sabios no se perturban por la culpa o el elogio. Piensa en esa roca. Permanece firme no porque se esfuerce, sino porque es completa, sólidamente ella misma. No intenta ser suave cuando sopla el viento. No intenta ser alta cuando llegan las inundaciones. Simplemente es. Y así, mientras te preparas para la parte más profunda de tu descanso, abraza la sabiduría de la roca. Deja que tu conciencia se convierta en esa presencia estable e imperturbable. No eres los vientos cambiantes del pensamiento. No eres las aguas fugaces de la emoción. Eres la conciencia vasta, sólida y tranquila que los ve pasar a todos. En este espacio profundo y sin juicios, que encuentres la verdadera compañía del sabio. Que te des cuenta de que la sabiduría más profunda es simplemente la aceptación silenciosa de lo que es. Deja que esta profunda quietud te guíe hacia un descanso que sea íntegro, verdadero y completo. Encontrar refugio en el ser. Profundiza tu respiración ahora. Deja que el ritmo suave y constante de tu respiración sea el ancla de tu conciencia. Hemos explorado la mente, el obstáculo del anhelo y el camino de la vigilancia. Esta noche llegamos a la enseñanza más radical y liberadora de Buda, la instrucción final dada a su asistente más cercano, la realización de Atadipa. Sé una lámpara para ti mismo. Esta enseñanza rompe toda dependencia. Es el rechazo absoluto de la idea de que la salvación reside fuera de tu propia experiencia. Las últimas palabras de Buda no fueron sobre un Dios externo, un ritual o un Salvador poderoso. Fueron un mandato directo. Sed lámparas para vosotros mismos. Sed un refugio para
para vosotros mismos. No toméis ningún otro refugio. Imagina la escena. Buda, frágil y viejo, yacía bajo los árboles Sala, sus discípulos llorando a su alrededor, ansiosos por el futuro. Miraron a su maestro, la fuente de toda su sabiduría, y lo vieron desvanecerse. Su apego, su dependencia, surgió como una ola de pánico. ¿Quién nos guiará ahora? ¿Dónde encontraremos la verdad? Y su respuesta, pronunciada desde el umbral de lo inmortal, fue el acto supremo de empoderamiento. Ya tienes el guía. Eres tú. Ser una lámpara para ti mismo significa que debes dejar de tomar luz prestada del mundo exterior. El mundo externo ofrece muchas luces pequeñas y fugaces. La luz de la aprobación de los demás, la luz del placer temporal, la luz de una ideología o un líder. Pero todas estas luces son condicionales. Parpadean y se desvanecen cuando el mundo cambia. Te dejan en la oscuridad cuando la fuente se aleja. Tu propia lámpara, sin embargo, se alimenta de tu conciencia simple y presente. Siempre está a tu alcance. Es la luz de la experiencia directa. Piensa en la vieja historia del monje que buscaba un gran maestro para que lo iluminara. Viajó durante años, cruzó montañas y soportó grandes dificultades, buscando al único gurú verdadero que pudiera entregarle la clave de la libertad. Finalmente, encontró a un sabio que vivía en una cueva, un hombre conocido por su profunda realización. El monje se inclinó profundamente y suplicó: «Maestro, por favor, he buscado por todas partes. Dame la llave, muéstrame el camino, dame la iluminación que no he podido encontrar por mí mismo». El maestro se sentó en silencio, con los ojos cerrados. Después de mucho tiempo, los abrió y habló con una voz que parecía provenir de la propia piedra de la cueva. «No puedo darte la llave, hijo mío, porque ya la posees». El monje estaba desconcertado. «Pero no sé cómo usarla, ni siquiera sé cómo es la cerradura». El maestro sonrió. La cerradura es tu creencia de que la llave está fuera de ti. La llave es simplemente el reconocimiento de que ya eres libre. Se levantó y señaló con un dedo tembloroso el rostro del monje. Mírate a ti mismo. Cada momento que pasas buscando un refugio fuera es un momento que pasas huyendo del único refugio que es real. Tu propia conciencia vasta, tranquila y presente. Esta realización es la esencia del verdadero autorrefugio. No es una afirmación egoica de autosuficiencia. Es el reconocimiento profundo y espiritual de tu propia completitud intrínseca. El camino no es un conjunto de instrucciones a seguir. Es el acto de volverse hacia adentro, confiando en tu propia experiencia para verificar la verdad. ¿Cómo se aplica esta enseñanza a tu descanso de esta noche? Cuando te acuestas, tu mente puede comenzar instantáneamente a buscar refugio externo. El refugio de la distracción. Debería haber un programa más para olvidar el día. El refugio de la planificación. Necesito revisar mentalmente la lista de tareas de mañana para sentirme seguro. El refugio del apego. Debo aferrarme a la imagen de esta persona o a ese consuelo para sentirme seguro.
Cada uno de estos hábitos es una forma de tomar otro refugio. Todos son intentos de calmar tu desasosiego interior con una solución externa. Esta noche, practica el acto radical de refugiarte en ti mismo. Cuando surja un pensamiento inquieto, no busques la distracción mental. En cambio, pregunta suavemente: ¿puedo simplemente estar aquí con este sentimiento? Cuando un miedo sobre el futuro te atenace, no te apresures a planificarlo para que se vaya. En cambio, pregunta suavemente: ¿puedo confiar en mi propia fuerza interior para afrontar lo que venga, sin saber la respuesta ahora? El refugio es tu propia conciencia. La conciencia es el espacio tranquilo que contiene el miedo sin convertirse en el miedo. Contiene la inquietud sin convertirse en la inquietud. Es la lámpara que nunca parpadea. Deja que tu cuerpo descanse profundamente ahora, y con ese descanso físico, deja que tu mente descanse de su búsqueda constante de rescate externo. La verdadera lámpara para ti mismo es tu propia atención plena cantada, la capacidad de saber que estás aquí, ahora, simplemente respirando. Esta atención plena no es algo que haces, es algo que eres. Es el compañero más confiable y constante que jamás tendrás. No te juzga, no te abandona, simplemente está contigo. Refúgiate en la sensación de tu respiración entrando y saliendo, el suave ascenso y descenso de tu pecho. Este proceso físico ocurre sin tu esfuerzo consciente. Es la demostración de la vasta y tranquila sabiduría que ya gobierna tu vida. Confía en esa sabiduría. Confía en la capacidad innata del cuerpo para descansar. Confía en la capacidad innata de la mente para estar quieta. No necesitas un mapa para encontrar la paz, porque ya estás de pie en el centro del jardín. La sabiduría final del sabio es esta: el camino de la verdad no es una caminata por una montaña distante, sino un retorno simple y profundo al hogar tranquilo que siempre ha estado dentro de ti. Tú eres el camino, la verdad y el refugio. Descansa en tu propia luz ahora. Deja que la hermosa, profunda y autosuficiencia de tu conciencia te guíe hacia la paz más profunda. La carga de aferrarse. Acomódese en la tranquila comodidad de su propio refugio. Permita que el cuerpo se convierta en un paisaje de profundo descanso. Esta noche dirigimos nuestra conciencia a la realidad física del sufrimiento, la sensación de estar agobiado, y a la profunda y tranquila libertad de soltar la carga. El Buda habló de los khandhas, los 5 agregados de aferramiento, que son los componentes de lo que erróneamente llamamos el yo. Estos son forma, sentimiento, percepción, formaciones mentales y conciencia. Juntos no son el yo, sino la carga que el yo lleva constantemente. Imagine que es un viajero cansado caminando por un largo y caluroso camino. Lleva un pesado saco a la espalda. Este saco contiene forma, el peso de su propio cuerpo, sus dolores, sus deseos, su naturaleza temporal. Sentimiento, el intenso deseo de conservar las sensaciones agradables y evitar las desagradables. Percepción, las etiquetas e ideas rígidas que utiliza para definirlo todo: bueno, malo, justo, injusto. Formaciones mentales, los hábitos e intenciones constantes y repetitivos. El bucle de preocupación, el hábito de planificar. Conciencia, la propia corriente de conciencia que se aferra constantemente a los otros 4 agregados. Este saco es pesado, pero aquí está la gran ironía. Está vacío de cualquier cosa permanente o esencial. Es una carga hecha enteramente de aferramiento. Las formas físicas, los sentimientos, las ideas, todos son fenómenos temporales.
La pesadez proviene de su esfuerzo desesperado por mantenerlos unidos y llamarlos mí o mío. La enseñanza es simple. La libertad no se encuentra reordenando el saco, sino dejándolo caer al suelo. Hay un koan zen que lo ilustra perfectamente. Un maestro, mientras realizaba su caminata diaria, vio a un joven monje luchando por cargar 2 grandes y pesados cubos de agua. El monje gruñía, su espalda estaba encorvada y parecía completamente exhausto. El maestro se acercó a él y, sin decir una palabra, extendió la mano y tomó uno de los cubos, apartándolo del monje. El joven monje se enderezó al instante, sintiendo el inmenso alivio de tener solo la mitad de la carga. Suspiró, miró con gratitud al maestro y comenzó a caminar con más facilidad. Pero el maestro, en lugar de ayudarle a cargar el cubo, de repente vertió agua sobre el polvoriento camino. El monje se detuvo, atónito. «Maestro, ¿por qué hizo eso? Esa agua era necesaria. La traje todo este camino». El maestro miró al monje, no al agua derramada, y habló suavemente. «Dime, joven», preguntó el maestro, «¿cuándo terminó el esfuerzo? ¿Cuando quité el cubo o cuando el peso del agua se había ido de verdad?» El monje dudó. «Cuando el peso se fue, maestro, cuando usted derramó el agua». El maestro sonrió, una sonrisa suave y conocedora. «Y dime, joven, ¿qué parte del trabajo fue más agotadora? ¿Caminar o la preocupación constante de que pudieras derramar el agua y perder la carga que intentabas tan desesperadamente conservar?» El monje comprendió. El mayor agotamiento no era el propio transporte, sino el aferramiento a la idea del valor del agua, el miedo a perderla y la resistencia al esfuerzo. El miedo y el aferramiento eran el verdadero peso. El maestro entonces señaló el agua derramada, que se estaba hundiendo rápidamente en la tierra seca sin dejar rastro. El agua, como todas las cosas, volverá a la tierra. Tu paz se encuentra en el momento en que la mano se abre. La verdadera libertad es la completa no posesión de la carga. La lección para nosotros, mientras descansamos, es darnos cuenta de que las cargas de nuestro día, las ansiedades, los arrepentimientos, la pesada sensación de responsabilidad, son todas formas de agua que intentamos desesperadamente llevar. Creemos que debemos sostenerlas, gestionarlas y controlar su resultado. Esta noche está invitado a derramar el agua. Esta es la práctica de vairagya, del desapego, aplicada a su vida interior. No necesita resolver el problema ahora mismo. Solo necesita dejar de aferrarse a la idea de que debe asumir la pesada responsabilidad de ese problema. Deje caer la carga de la forma. Sienta su cuerpo, no como algo que deba ser arreglado o perfeccionado, sino como un recipiente temporal y suave para su conciencia. Deje que la fatiga sea fatiga. Deje que el descanso sea descanso. Deje caer la carga del sentimiento. Si surge una emoción sutil, tristeza, preocupación o incluso alegría, déjela pasar. No se aferre a ella y cree una historia a su alrededor. Es simplemente agua fluyendo. Deje caer la carga de la percepción. Deje de etiquetar su día como bueno o malo. Simplemente deje que sean los hechos simples y neutrales de un día que ya ha terminado. El acto de soltar la carga
es simplemente la voluntad de dejar ir el esfuerzo de aferrarse. Acomódate más profundamente en tu cama. Con cada exhalación, imagina que estás aflojando la correa de ese pesado saco en tu espalda. No lo estás tirando con ira, simplemente estás permitiendo que descanse en la tierra a tu lado. Siente la ligereza repentina en tu pecho, la tranquila facilidad en tus hombros. Los problemas aún existen en el mundo, pero tu relación interna con ellos ha cambiado. Ya no te definen tus cargas, define el espacio tranquilo y vasto de conciencia que permanece cuando las cargas son dejadas. Descansa en esta quietud. Eres el viajero que finalmente ha comprendido que el final del viaje no es un destino, sino el momento simple y profundo en que te das cuenta de que ya no tienes que llevar la carga. Deja que las manos se abran. Deja que el saco caiga. Deja que la verdadera libertad, ingrávida del corazón sin cargas, te lleve al sueño más profundo. Ahora, en este profundo estado de entrega, pasemos al tema de la confianza. En un mundo que constantemente exige control, el acto espiritual más profundo es a menudo el simple y profundo acto de soltarse la corriente de la vida. Se te ha dicho que confíes solo en lo que puedes ver, tocar y controlar. Esta creencia moderna es que la seguridad proviene de la certeza, pero la sabiduría budista, repetida en el corazón profundo del Zen, enseña lo opuesto. La verdadera seguridad se encuentra en la aceptación de la incertidumbre. La confianza no es una esperanza ciega, es una conciencia tranquila que se encuentra con la impermanencia. Es la comprensión de que todo, tu cuerpo, tus sentimientos, tus pensamientos, tus relaciones, tu carrera, es fundamentalmente poco fiable, y en esa poca fiabilidad reside su perfección. Piensa en los ciclos de la naturaleza. La tierra no entra en pánico cuando las hojas caen en otoño. El árbol no resiste el frío. Se desprende de su forma, confía en el invierno y espera el regreso de la primavera. Su confianza no es una idea intelectual, es una certeza profunda y biológica en el ritmo del universo. Nosotros, como humanos, interrumpimos este ritmo con nuestro anhelo de control. Imagina a un barquero en un río vasto y ancho. El barquero insensato lucha constantemente contra la corriente, remando contra el flujo natural, agotándose al intentar empujar el agua cuesta arriba. Desconfía del río, creyendo que conoce un camino mejor que el agua proporciona. El barquero sabio, sin embargo, baja sus remos, despliega su pequeña vela y encuentra la parte más profunda de la corriente. No intenta controlar el río, se alinea con él. Gasta su esfuerzo solo en sortear obstáculos, no en intentar alterar la dirección del agua misma. Su confianza es la fuente de su calma. Este camino de confianza es el cambio de controlar tu vida a alinearte con tu vida. Cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de cierta manera, sufrimos. La mente crea constantemente un plan detallado y perfecto de cómo debería desarrollarse la próxima semana, el próximo año,
o el próximo momento. Cuando la realidad inevitablemente se desvía de ese plan, lo llamamos una crisis. Pero es una crisis solo porque confiamos más en nuestro plan imaginario que en el proceso de desarrollo del universo. La práctica de la confianza implica 3 pasos tranquilos y deliberados. Primero, confía en la impermanencia. Anicca. Todo cambia. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada sensación física pasará. Cuando sientes ansiedad o dolor, tiendes a aferrarte a la idea de que durará para siempre. Confiar es recordar el hecho simple: esto también pasará. Este reconocimiento crea instantáneamente espacio alrededor del sufrimiento. No tienes que luchar contra el sentimiento, solo tienes que verlo disolverse naturalmente, como todas las cosas deben hacerlo. Segundo, confía en el centro, tu conciencia. No importa cuán caóticas se vuelvan las circunstancias externas, la tormenta en el río, tu conciencia permanece igual. Es el espacio silencioso e inmóvil detrás de los ojos. Es la presencia tranquila que escucha los pensamientos, pero no se conmueve por ellos. Es tu refugio inherente, la lámpara de la que hablamos antes. Confiar en el centro es saber que incluso si la barca zozobra, tú permaneces. Tercero, confía en el proceso, karma. Esto no se trata de fatalismo. Se trata de una confianza tranquila en la ley de causa y efecto. Significa reconocer que siempre eres el arquitecto de tu propio momento intencional. Trabajas duro, plantas buenas semillas, actúas con amabilidad y luego sueltas el resultado. Haces tu parte y confías en que el universo haga la suya, sabiendo que la calidad de tu esfuerzo conducirá inevitablemente a una calidad de consecuencia. Trabajas duro sin ser poseído por los resultados. Deja que esta sensación de confianza profunda y sin ansiedad se asiente sobre ti ahora. En la tranquilidad de tu habitación, se te invita a soltar los remos. Libera la intensa presión de hacer que las cosas sucedan. Si llega el sueño, confía en él. Si el descanso es superficial, confía también en eso, sabiendo que el cuerpo está tomando exactamente el descanso que necesita en este momento. La lección más profunda y hermosa de la confianza se trata de dejar que la lucha interna termine. En el momento en que dejas de resistir lo que es, entras en un estado de profunda alineación. La energía que antes se desperdiciaba luchando contra la corriente, ahora está disponible para el descanso, para la curación y para una presencia simple y suave. Descansa ahora en la tranquila certeza de que estás sostenido por la corriente más grande y confiable que existe, la corriente de la vida misma. El camino se está desarrollando perfectamente, momento a momento. Todo lo que tienes que hacer es confiar en el ritmo. La práctica de suavizar. Permite que tu conciencia se desplace más allá, hundiéndote en el tranquilo consuelo de tu descanso más profundo. Hemos hablado de las cargas que llevamos y de la libertad de soltar. Ahora, volvámonos a la disciplina espiritual más esencial, una que a menudo se confunde con debilidad, pero que de hecho es la mayor fortaleza: la autocompasión. La práctica de suavizar la voz interior.
El camino del sabio no es un camino de perfección, es un camino de aceptación perfecta. Y sin embargo, para muchos de nosotros, el juez más duro que enfrentamos es el que vive dentro de nuestra propia mente. Esa voz interior habla con palabras duras y críticas. Deberías haberlo hecho mejor, deberías haber sabido más. No eres lo suficientemente bueno para descansar. Esta voz no es tu amiga. Es un residuo de viejos condicionamientos, un hábito mental de autoagresión. La verdadera práctica budista no te pide que elimines tus luchas, sino que las enfrentes con la misma amable dulzura que le ofrecerías a un niño querido o a un amigo cercano. Esta es la práctica de suavizar. Imagina a un maestro, conocido por su estricta disciplina y su profunda sabiduría. Tenía un estudiante llamado Jiko, que luchaba constantemente con la distracción durante la meditación. Jiko se enfurecía consigo mismo, apretando los puños y combatiendo los pensamientos inquietos, creyendo que ser duro consigo mismo era la única manera de lograr la disciplina. Su rostro siempre estaba tenso por el esfuerzo. Una tarde, Jiko fue al maestro. «Maestro», confesó, su voz temblaba de frustración. «Me esfuerzo tanto, pero mi mente es un río embravecido. Cuanto más lucho contra la distracción, peor se vuelve. Odio mi propia debilidad». El maestro asintió lentamente, no con juicio, sino con profunda comprensión. Invitó a Jiko a sentarse junto a un pequeño retoño en maceta que estaba en la esquina de la habitación. «Jiko», dijo el maestro, «dime, ¿cómo se le enseña a un retoño a crecer derecho hacia el sol?» «Se le ata una cuerda pequeña, maestro», respondió Jiko, «y se le guía suavemente a un tutor. Y si el retoño está muy inclinado hacia un lado, atas la cuerda con fuerza, tirando de ella con toda tu energía en un solo momento violento», preguntó el maestro. «No, maestro», dijo Jiko, dándose cuenta de la respuesta mientras hablaba. «Si tiro demasiado fuerte, romperé el tronco. Debo atar la cuerda suavemente, aplicando solo un poquito de tensión cada día, permitiendo que la madera se ablande y se ajuste lentamente con el tiempo». «Tu mente es el precioso retoño», explicó el maestro. «Actualmente está doblada por viejos hábitos y distracciones. Has estado intentando enderezarla con un solo tirón violento y autoagresivo. Estás rompiendo tu propio espíritu. Esa dureza no es disciplina, es violencia». El maestro tocó el hombro tenso de Jiko. La verdadera disciplina es paciencia. El verdadero esfuerzo es la suavidad. Cuando surja la distracción, no luches contra ella. Simplemente obsérvala con la misma amable curiosidad que usarías para observar el retoño. Di: «Ah, mi mente está inquieta hoy. Esta es la condición humana. Que esta inquietud se alivie». Esta suave aceptación, este perdón interior, es la única cuerda que realmente guiará tu mente hacia la luz. Esta es la gran enseñanza de la autocompasión. La curación comienza no cuando la lucha termina, sino cuando la resistencia a la lucha termina. Esta noche, mientras descansas, practiquemos suavizar la voz interior.
Cuando surja un pensamiento crítico, no lo debatas. No estés de acuerdo con él. Simplemente reconócelo por lo que es. Una formación mental vieja y desgastada. Una de las 5 cargas de las que hablamos antes. En lugar de soy un fracaso por seguir despierto, intenta noto un sentimiento de frustración y un pensamiento crítico. Permito que este sentimiento esté aquí, que pueda ser amable con mi lucha. En lugar de debo solucionar este problema mañana, intenta reconozco el pesado sentimiento de responsabilidad. Enfrentaré ese desafío cuando salga el sol. Por ahora, me doy permiso para descansar del esfuerzo. La práctica de suavizar crea un ambiente interno de seguridad. Cuando te sientes seguro dentro de tu propia presencia, tu sistema nervioso puede relajarse verdaderamente. La tensión se disipa, no porque la haya forzado, sino porque la guerra interna ha cesado. La autocompasión es el coraje silencioso de presentarte ante tu propio dolor, no con una solución, sino con una presencia incondicional. Es la disciplina de perdonarte a ti mismo, una y otra vez, por ser un ser humano perfectamente imperfecto. Descansa ahora en esta conciencia suave y compasiva. Deja que el recuerdo del maestro y el brote te recuerden que el crecimiento más profundo siempre se logra con paciencia, ternura y la práctica constante y silenciosa de la autocompasión. La gran vacuidad y la forma. Húndete más profundamente ahora, dejando que la suave y omnipresente sensación de aceptación te guíe hacia la quietud. Hemos viajado lejos, desde la arquitectura de la mente hasta la dulce disciplina de la autocompasión. Esta noche nos acercamos a una de las verdades más profundas de toda la sabiduría budista, la relación entre la forma y la vacuidad, rupa y suñata. Este concepto a menudo se malinterpreta como nihilismo, la idea de que nada importa o nada existe. Es precisamente lo opuesto. La enseñanza de la vacuidad es la comprensión de que todo existe, pero no de la manera en que nuestra mente asume que lo hace. La afirmación clásica es: la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Imagina un jardín, un hermoso y tranquilo jardín zen. Está compuesto por muchas formas claras y distintas. La grava blanca perfectamente rastrillada, la textura rugosa de las grandes piedras grises, la única linterna verde y musgosa. Estas son las formas. Ahora pregúntate, ¿cuál es la esencia de la grava? No es intrínsecamente grava, es roca, descompuesta por el agua, el viento y el tiempo. Está hecha de minerales, que están hechos de átomos, que son en su mayoría espacio vacío y energía vibrante. La cualidad de grava no está en el material en sí. Es una etiqueta temporal, un concepto asignado por la mente humana. La grava, en su esencia, está vacía de cualquier naturaleza de grava permanente, autoexistente e inmutable. Pero aquí está el giro. Esa vacuidad no es nada. Es la condición misma que permite que la forma aparezca.
Si la grava tuviera una naturaleza permanente, sólida e inmutable, nunca podría ser rastrillada, movida o moldeada. Estaría congelada y sin vida. Debido a que la grava está vacía de una esencia fija, porque es pura energía potencial, puede adoptar la forma de una ola, una ondulación o un lago en calma, creado por el rastrillo del monje. La vacuidad es la potencialidad. Esto se aplica a ti que descansas en tu cama. Tu cuerpo es forma, tiene peso, temperatura y forma. Pero tu cuerpo también es vacuidad. No es una entidad sólida y fija, es un flujo en constante cambio. Células viejas muriendo, células nuevas naciendo, sangre circulando, aliento entrando y saliendo. El tú de este momento ya se está disolviendo y reformando con la siguiente respiración. El cuerpo está vacío de un núcleo permanente e inmutable. Esta verdad es la clave para un descanso profundo, porque elimina la presión de la permanencia. Piensa en un monje maestro llamado Hakuin, famoso por su voz profunda y resonante y su caligrafía poderosa y dinámica. Sin embargo, Hakuin era constantemente criticado por un erudito que afirmaba que el trabajo del maestro era demasiado tosco, demasiado poco refinado y carecía de forma clásica. Hakuin recibía las críticas con una aceptación profunda y sonriente. Nunca se defendía. Simplemente agradecía al erudito por la observación y continuaba su práctica. Un día, el erudito llegó al monasterio llevando una pieza de piedra de tinta negra lisa y pulida, conocida por su belleza impecable y fija. «Maestro Hakuin», declaró el erudito, levantando la piedra, «este tintero es perfecto, es sólido, constante e inmutable. Es el estándar contra el cual todo debe medirse. ¿Por qué sus esfuerzos son tan fugaces?» Hakuin tomó el tintero y lo sostuvo en su mano, sintiendo su peso y su frescura. «Ciertamente, esta piedra es hermosa y está llena de forma», dijo Hakuin. «Pero dime, buen erudito, ¿cuál es el potencial de esta piedra? ¿Qué puede llegar a ser, aparte de una piedra perfectamente hermosa, perfectamente fija?» El erudito tartamudeó. «Es lo que es, maestro. Su perfección es su naturaleza». Hakuin tomó entonces un puñado de la tosca y barata tinta del monasterio, polvo mezclado con hollín de pino, y demostró un trazo de pincel, creando un único, explosivo y hermoso carácter en una hoja de papel. «Esta tinta es fluida», tronó Hakuin. «Está hecha de partículas que pueden tomar cualquier forma. Es inestable, es fugaz. Está completamente vacía de una forma permanente. Y precisamente porque es vacuidad, puede convertirse en el cielo ilimitado, un sauce llorón o el rostro del Buda. La piedra fija no tiene libertad. La tinta fugaz tiene libertad infinita». El erudito comprendió la profunda enseñanza. La perfección no es permanencia. La perfección es potencial ilimitado. Cuando reconoces que tu propia mente, tu propia forma, está fundamentalmente vacía, te das cuenta de que no estás atrapado en ninguna identidad única y fija. No eres eternamente una persona estresada, una persona cansada o una persona preocupada. Estas son solo formas temporales, como la caligrafía en la página. En el momento en que te das cuenta de que tu verdadera naturaleza es la vacuidad, la vasta y libre potencialidad,
te liberas para convertirte en la paz que buscas. La preocupación es solo una marca de tinta temporal en la página de tu conciencia. Puedes observarla y, sin resistirla, permitir que el solvente del descanso la deje desvanecerse. Deja que esta realización disuelva el último vestigio de tu resistencia. Descansa ahora, sabiendo que no eres el objeto sólido y pesado que a veces imaginas ser. Eres un potencial vasto, luminoso e informe. La forma es vacuidad. Tu cuerpo es un río suave y fluido de energía vital. La vacuidad es forma. Esa energía sin forma se expresa perfectamente como tu presencia aquí, ahora, descansando. Deja que la piedra se disuelva en el agua. Deja que el esfuerzo se disuelva en la facilidad. Descansa en la gloriosa e ilimitada libertad de tu propia vacuidad. El camino permanece, descanso y retorno. Ahora te encuentras en el pozo más profundo de la quietud. Deja que tu mente, habiendo recorrido las grandes verdades del camino, finalmente se rinda al potencial puro e informe del descanso. Hemos llegado a la etapa final de nuestro viaje, un momento no de llegada, sino de culminación, donde las enseñanzas simplemente se disuelven en la práctica del momento presente. Recuerda las palabras de los monjes antiguos. El camino no es algo sobre lo que caminas, el camino es algo en lo que te conviertes. Esta noche reunimos los hilos de la sabiduría que hemos explorado. La mente es el arquitecto. Has aprendido que tu felicidad no es un accidente de las circunstancias, sino la consecuencia natural de una mente tranquila y bien intencionada. Eres el arquitecto de tu mundo interior. El anhelo es la ilusión. Has soltado la mano desesperada del apego, dándote cuenta de que el agarre apretado causa más sufrimiento que la pérdida misma. Confías en el río. La vigilancia es presencia suave. Has practicado la disposición relajada del sabio, eligiendo estar plenamente aquí, ahora, sin la ansiedad de intentar forzar el cambio del momento. El refugio es el ser. Te has vuelto hacia tu interior, dándote cuenta de que la lámpara que buscas es tu propia conciencia inquebrantable, siempre presente, siempre disponible. Forma y vacuidad. Has visto que todas las cosas, incluidas tus propias preocupaciones, están vacías de un yo fijo y permanente, y por lo tanto, encierran el potencial ilimitado para la facilidad y la paz. Ahora, suelta los conceptos. Suelta la necesidad de recordar las lecciones. La sabiduría ya no está en las palabras. Se ha sentado en el centro silencioso de tu cuerpo, donde comienzan la curación y el descanso. Imagina que estás de pie en un camino largo y sinuoso que desaparece en la distancia brumosa. Este camino es el sendero de la verdad. Pero mira hacia abajo. No solo estás de pie en el camino mismo está hecho de la tierra bajo tus pies, y la tierra simplemente está aquí. La sabiduría más profunda es que ya no hay más camino que recorrer. Solo existe este paso. La lección final es la más sencilla. Puedes descansar ahora. Un estudiante le preguntó una vez a un gran maestro zen: Maestro, después de todos estos años de esfuerzo,
De todas estas horas de meditación, ¿cuál es el secreto de la iluminación? El maestro, que llevaba una pesada carga de leña, se detuvo, sonrió y simplemente dejó caer la leña al suelo con un fuerte golpe. ¿Eso es todo, maestro?, preguntó el estudiante, sorprendido por la brusca respuesta. El maestro, con las manos ahora vacías, miró al estudiante y preguntó: ¿Ahora qué hago? El estudiante, esperando una respuesta compleja, se quedó mirando fijamente. El maestro rió entre dientes, se agachó, recogió la leña y empezó a alejarse, diciendo solo esto: la recojo y la llevo. El silencio era la enseñanza. La libertad estaba en el golpe, la liberación completa de la carga. La iluminación estaba en la acción simple, presente y sin apego, de recogerla de nuevo y continuar el viaje sin el apego mental al peso. Esta es tu última invitación esta noche. Deja que la carga del día caiga con un golpe final y resonante. Siente el alivio de esa liberación. No eres responsable de cargar el mundo mientras descansas. Eres responsable solo de la dulzura de este mismo momento. Y cuando llegue el mañana, simplemente retomarás las tareas de tu vida de nuevo, no con el apego del miedo, sino con la tranquila fuerza de la aceptación, sabiendo que caminas con la inquebrantable quietud del sabio. Descansa ahora. Has hecho el trabajo más profundo. Has vuelto la luz hacia adentro. Has encontrado el centro. Deja que las palabras se desvanezcan, como hojas de otoño que regresan a la tierra. No hay nada más que hacer. No hay nada más en lo que convertirse. Solo hay la vasta y tranquila paz de simplemente ser. El camino permanece y te está esperando en la quietud de tu propio corazón.